Y acá decíamos esto es política legislativa. Para ciertos temas, ciertas cuestiones, ciertos bienes, ciertos contratos, el Estado dice, necesito que hagan una forma determinada. Sigan una forma determinada. En algunos casos tendrá que ver con la calidad de los bienes, la importancia de los bienes, el riesgo que crean esos bienes. Lo veníamos hablando en el curso pasado. Y de acuerdo al tipo de legislación que tenemos. Entonces, básicamente, van a encontrarse, si hablamos de algún tipo de clasificación, en contratos informales. No hay ningún tipo de forma prevista. ¿Sí? No hay ningún tipo de forma exigida por la ley. Siempre puse de vuelta que las partes le puedan dar a esos contratos informales una forma solemne absoluta. Por ejemplo, una escritura pública. Otra clasificación, es decir, por la otra rama, vamos a tener los formales. La mayoría de la doctrina dentro de los formales habla de formales solemnes, formales ad prueba, ¿sí? Probatorios, fines probatorios. La diferencia está que en los formales solemnes la forma hace a la existencia del contrato. Ese cuarto elemento esencial de Gersi. ¿Sí? En esos contratos la forma es esencial para la celebración del contrato, para el perfeccionamiento del contrato. 1017, por ejemplo. Y en los que hablamos de pruebas, por cuestiones de prueba, ahí el legislador dice, bueno, para la prueba de este contrato con fines probatorios. Un ejemplo podría ser el contrato de locación de inmuebles, donde se pide que para probar el contrato se dé de forma escrita, por lo menos. Sin perjuicio, después lo vemos en parte especial, que el contrato de locación puede probarse por otros elementos, por medio de otros. Pero ahí, en el contrato de locación de inmuebles, podríamos tener un contrato solemne con fines probatorios. ¿Sí? Esa es la clasificación tradicional de la doctrina. Sería solemne relativo, ¿no? El que no es porque en la clase anterior lo dividieron en solemne absoluto y solemne relativo. Sí, puede ser. Y en solemne relativo estaba, por ejemplo. Sí, la clásica es solemnes y probatorios. La solemnidad probatoria. En el artículo profe que subieron, aclararon también lo que explican cuál, los dos que ya dijo, el de prueba y el de contrato de consumo. Exacto. Vean por eso distintas formas de doctrina, pero lo importante es que tengan el principio general y las excepciones. ¿Sí? Sepamos, el principio general es libertad de formas. Y lo mismo en prueba, libertad de prueba. Eso lo hemos hablado el lunes pasado, el tema de la prueba. En Vélez sí teníamos límite a la prueba. Sí teníamos límite a la prueba en Vélez. Donde Vélez estipulaba que un contrato que superaba cierto importe no podía ser probado exclusivamente por testigos. Y lo relacionaba con el importe, que obviamente quedaba desfasado, quedaba desfasado en el tiempo en nuestro país. Entonces ahí ponía un límite probatorio. Hablaron de la cuestión de la prueba y los códigos de fondo, la existencia de reglas de prueba en códigos de fondo. No. Bueno, ustedes saben que tenemos un sistema de gobierno federal en nuestro país. Un sistema de gobierno federal donde las provincias delegaron al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, es decir, al Gobierno Nacional, al Gobierno Federal, le delegaron la sanción de normas de fondo, de normas de carácter nacional, artículo 75. Tenemos un sistema de organización federal donde cada provincia tiene su propio gobierno y delegan al gobierno central, al gobierno nacional, el dictado de normas precisamente de índole nacional, de competencia nacional. Entonces las provincias delegan, ¿sí? Pero se reservaron a las provincias algunas cuestiones, entre ellas el dictado de los códigos procesales, el dictado de las normas procesales. Esto quiere decir que las normas de carácter procesal son de competencia exclusiva de los gobiernos provinciales.
¿sí? Y solo son competencias de índole nacional aquellos temas que las provincias delegan a la nación. ¿Por qué? Porque queremos que los códigos de fondo rijan en todo el país. Entonces el Congreso de la Nación va a ser competente, junto con el Poder Ejecutivo, para sancionar y promulgar Código Civil, Comercial en este caso, leyes del trabajo, Código Penal, Código Aeronáutico, leyes de navegación, políticas económicas nacionales, todas las cuestiones que son de índole nacional. Perdón. Sí. En el caso de la reserva de las provincias en algunos temas, en el caso de la AMUNA, ¿van a la ley marco nacional? Depende de decir, ¿en qué tema? Por ejemplo, en la educación, hay una ley nacional de cooperadoras y la ley provincial. Y la ley provincial tiene bastantes. Entonces, Sí, a ver, se puede tomar por analogía. Si hay distintas fuentes del derecho, uno ante un vacío legal, una laguna, un blanco, va a las analogías, va a la fuente del derecho, y a otra fuente del derecho, ya que no tenemos una ley con un blanco, no tenemos ley, buscamos completar ese blanco con fuentes. ¿Cuáles pueden ser las fuentes? Los usos y costumbres, otras leyes por analogía, incluso otras provincias, o una ley nacional, la jurisprudencia, las costumbres, ¿sí? Otras normas internacionales. Eso se puede conversaría por analogía a otro ordenamiento. ¿Qué tal? Entonces, hay una serie de normas que las provincias delegaron por vía del artículo 75 de la Constitución Nacional al gobierno nacional. Todas las que son de índole o de aplicación en todo el territorio de la nación. Por eso decimos que las normas de índole procesal, en principio, son ajenas a la competencia del Código Civil. El Código no se podría meter mucho en regular normas de índole procesal, de índole probatorio. ¿Por qué? Porque lo mismo, decimos, son competencias que llegan a los gobiernos provinciales. ¿Sí? Sin perjuicio de eso, lo que trata de hacer el Código es marcar pautas que tengan validez nacional. Entonces no se puede meter mucho leyes de honorarios, de aranceles, algunas cuestiones fiscales, son todas competencias provinciales, competencia individual de cada jurisdicción. El Código puede marcar alguna pauta para que tenga validez en todo el país, pero no puede meterse detalladamente, por ejemplo, a regular prueba de testigos, prueba confesional, prueba informativa, no puede hacerlo. Lo único que puede hacer el Código es plantear directrices para que sean válidas en todo el país, pautas de prueba a nivel nacional. Entonces el Código también habla, se marca un principio, alguna excepción y nada más, no se mete en las cuestiones de fondo, las cuestiones más detalladas de la prueba. Para eso tenemos los códigos procesales. Tenemos un código procesal en la capital nacional, en la capital que tiene, es un código nacional que tiene validez para los tribunales federales de todo el país y para el territorio nacional, como la capital federal, y tenemos los códigos procesales en cada provincia, sin perjuicio de que algunos se parezcan más entre sí. Por ejemplo, la capital se parece mucho al de la provincia, al de Santa Fe, al de Córdoba, al de Mendoza. Esos son bastante parecidos hasta en la numerología, en el número de artículos. Hay un proyecto, no solo a nivel nacional, sino a nivel, por lo menos latinoamericano, de establecer un código procesal unificado, uniforme. Hay un proyecto de código de proceso que está regulando en definitiva el código procesal, es el proceso. Lo deben estar estudiando en paralelo, seguro, estatura en procesal. Entonces hay algún proyecto de unificar o sacar un código unificado a nivel latinoamericano, sudamericano, y a la vez también un código procesal unificado entre todas las provincias, para que no haya tanta diferencia del proceso de una provincia a otra. Pero imagínense que si tenemos que celebrar un contrato con una contraparte que está en otra provincia, mínimamente tenemos que tener una directriz en materia de prueba. Por eso es que el código sí se mete a marcar algunas pautas en materia de prueba. De hecho, hay solo dos artículos en materia de prueba en el código. Y
Y esos dos artículos, ¿qué tal? Básicamente lo que dicen es esto: libertad de prueba y alguna excepción. ¿Cuál es la excepción? Hay posibilidad de... ¿Hay algún límite a esa libertad de prueba? Bueno, sí, sí, la ley, eso sí es una excepción. ¿Hay límite a la libertad de prueba? Se refiere más que nada a los usos y costumbres. Lo quisieron diferenciar un poco del tema de Vélez, porque Vélez decía, si el valor del contrato supera tantos pesos, no puede ser probado exclusivamente por testigos. Ahora hay algo relacionado con los testigos, pero se dejó de lado el valor económico y se buscó otra cosa. ¿Qué era? ¿Es eso? ¿Puede ser probado exclusivamente por testigos? Exacto. Son de uso común y habitual hacerlos por escrito o por otra forma. Ahí dice el código, ya lo sacó el tema del valor del contrato. Lo sacó el tema del valor del contrato y lo puso más relacionado con los usos y costumbres. Si un contrato es habitual celebrarlo, vamos a volver sobre el contrato de locación de inmuebles. Es raro ver un contrato de locación de inmuebles celebrado por forma verbal. Muy raro. Puede haberlo, pero incluso los contratos cortos de locación que se dan con fines turísticos, con ferias, stands, ese tipo de cuestiones, también se hacen por escrito. Entonces en ese contrato es usual y se acostumbra a hacerlo por escrito. Y cuando veamos parte de locación de inmueble en la parte especial, vemos que se establece la necesidad de probarlo, ese contrato, ahí hay una necesidad de prueba. Ahí hay un montón de cuestiones de orden público. Ahora las vamos a ver con última interpretación, vamos a trabajar con el contrato de locación. Repasen de acto jurídico la parte de fecha cierta. Eso, para ustedes, ya por ahí no vamos a ver tanto de valor de eso, pero ¿qué quiere decir que un contrato tenga fecha cierta? Que esté datado por banco o algún sello. Que esté datado. Timbrado. Sí, más que esté datado, porque yo puedo ponerle la fecha full y letra. No, pero No, adelante de uno. A los efectos. Pero bueno, en la parte general, el acto jurídico, ¿qué quería decir que el contrato tenga fecha cierta? Que exista certeza de que se celebró esa certeza. Vean, de vuelta con el tema prueba. Muy bien la palabra, certeza. Le da certeza a la fecha. Claro, un escribano. No necesariamente, acá el compañero estaba resaltando otras posibilidades de dar fecha cierta a un contrato. ¿Qué ejemplos mencionamos? Timbrado. Timbrado. Ahora no se usa tanto. El timbrado antes había unas máquinas en el Banco Provincia, especialmente. Nosotros pasábamos, íbamos por la plata, pasaba, el cajero tenía una máquina timbradora y pasábamos el contrato todo digital, ¿no? Buenas tardes. Pero hay otros mecanismos para darle fecha cierta al contrato. En realidad el acto jurídico, por eso la fecha cierta viene en el sistema de acto jurídico, no de contrato. Incorporarlo en un expediente. Si yo incorporo en un expediente judicial o administrativo un acto jurídico, un documento, estamos comprobando que a partir de esa fecha el contrato existió, por lo menos. Y esto de la certeza, la palabra esta que mencionaba el compañero, tiene como consecuencia que tendrá la fuerza de un instrumento público relacionado con la fecha cierta. Y si yo quiero discutir esa fecha cierta, voy a tener que plantear lo que se llama una redargución de falsedad. Para discutirlo, la certeza que surge de esa fecha cierta, voy a tener que plantear algún tipo de estafa procesal, fraude, simulación, que se hace en base a la acción de redargución de falsedad. ¿Sí? Obviamente después ya los casos del escribano público y demás dan no solo certeza de la fecha, sino de la identidad de las personas, lo de los actos que el escribano sí manifiesta, los actos de un oficial de justicia. Un oficial de justicia da fe del marco de su competencia, de lo que asienta el informe al juez. El oficial notificador, cuando notifica una cédula, la fecha tiene, el funcionario tiene fe de certeza, precisamente de lo que está consignando como fecha de notificación. El secretario del tribunal funciona como notario de los actos del juez, lo certifica.
y le da fecha cierta y certeza precisamente al contenido del acto. Entonces, si un acto está celebrado con fecha cierta, quiere decir que en principio no podemos discutir la fecha, o porque está en un expediente judicial, o porque fue incorporado a un expediente administrativo, o porque intervino un escribano, por ahí porque fue timbrado de alguna forma, se puede llegar a timbrar, hay que verlo, o se publicitó de alguna forma que hace que la fecha pase a ser un acto indubitable. Eso es acto jurídico, recuérdenlo porque en contratos se utiliza mucho la importancia de establecer cuándo se firmó el contrato. El fallecimiento de una persona puede darle fecha cierta, o por lo menos a la época en que el contrato fue celebrado o el acto jurídico fue celebrado. Si una de las partes falleció, sabemos que el contrato en cuestión tiene que haber sido celebrado por lo menos antes de su fallecimiento. Con lo cual ya tenemos un momento determinado, cierto, a partir del cual ya no puede haberse sido celebrado el contrato. Parecido a esto, y con esta misma finalidad, vean también, recuérdenlo, los instrumentos privados y instrumentos públicos. También está en parte general, en actos jurídicos. Instrumento privado no trae certeza ni de fecha ni de identidad de personas. El instrumento privado lo van a hacer acá, mano alzada, en un cuaderno, una hoja de cuaderno. Pasamos por escrito un contrato y lo firmamos acá y es un instrumento privado. Ahora, si ese instrumento lo llevamos a una escribanía, lo hicimos a puño y letra en hoja del cuaderno, pero la firma la certifica un escribano, ya es un instrumento privado con firma certificada. Y si directamente lo hace el escribano, es un instrumento público. El instrumento privado con firma certificada no puede ser discutida la identidad de los firmantes y la fecha, que es lo que en realidad está comprobando el escribano, nada más. En cambio, en la escritura pública, el escribano va a dar fe de lo que se consignó y pasó y se consigna en la escritura. El escribano, cuando dice la parte compradora le entrega en este acto la suma de 10.000 pesos o 10.000 dólares al comprador, está dando fe el escribano de lo que ve. Ya no se discute, o mejor dicho, para discutir el contenido del instrumento público hay que reducirlo o sea, a la escritura, las partes y al escribano. Hay que demandar al escribano también. Hay que demandarlo. Eso en relación a la forma. Por ahí quedó también para mencionar, yo les decía el miércoles pasado, que de los instrumentos esenciales básicamente hay dos, que son los que más se han modificado y se van a modificar, más rápidamente van a ir avanzando. Los dos ya los hemos visto. Uno es el consentimiento, hemos visto el cambio de filosofía a partir de agosto de 2015, como hablamos de esta capacidad gradual incremental, donde día a día los sujetos van ganando, las personas físicas básicamente, no las jurídicas, y las personas físicas ya no dependen de una franja etaria para ver si pueden o no realizar un acto, sino que dependen de ese grado de madurez suficiente, concepto subjetivo del Código 2015. Entonces ahí hay un avance en materia de cambios en el consentimiento y la capacidad de las personas físicas. Y la otra figura es la forma, precisamente. La velocidad de los cambios es grandísima en materia de tecnología y en materia de forma por la incidencia precisamente de la tecnología. El que le guste un poco los temas pueden empezar a leer, escuchar hablar de contratos electrónicos, contratos inteligentes, blockchain, cadenas de bloques, donde ya empezamos a ver los avances en materia de forma. Pueden ver también la ley de firma digital. Acá la verdad que incluso no tenemos tiempo suficiente para ver todos estos temas, pero los podemos ir mencionando. La ley 25.506, que ya tiene cierta antigüedad, que diferencia un documento digital de una firma digital. Y eso se está aplicando día a día. Seguramente todos tienen alguna forma de firma digital en este momento. O tienen una cuenta bancaria con un token, o con una tarjeta de coordenadas, o una clave para acceder a algo. La facultad misma seguramente algún trámite les habrá dado ya para hacer digital. La libreta digital ya, ¿no? La libreta universitaria ya no existe más físico en papel. Así que ya todos estamos manejándonos, ni hablar de la profesión, ¿no?
código QR, código de verificación. En la carpeta compartida se debe subir partidas, si no recuerdo, de partidas de registro civil, que ahora traen un link abajo y uno entra y ya lo lleva a la página y comprueban que esa partida sea exactamente igual a la que está en el registro. No hace falta pedir una partida cada vez que... Y hay también, eso seguro que está, es un título de propiedad automotor, como son ahora, alguien lo ha visto acá. Las hojas antes, esas hojas de cartulina verde que eran los títulos, ahora no se usan más, es una hoja 4 impresa, no llevan firmas hológrafas, no firmas más tradicionales, no tienen sellos, todo con código QR o con código de verificación que uno puede acceder a una página y comprobar que eso sea así, que el instrumento que tiene adelante sea igual que el que está en el registro, en la página oficial. Y esto del blockchain va avanzando mucho, se va a ir aplicando cada vez más situaciones, influye en los contratos muchísimo. De hecho, el registro de propiedad automotor está avanzadísimo en eso. Hoy casi que se puede hacer el 99% del trámite de transferencia en auto digital. Recién van las partes a último momento a firmar. El resto del trámite se puede hacer casi todo online. ¿Sí? ¿Por qué es esto? ¿Qué entiende esto del sistema de blockchain? Chain es cadena, bloque es bloque, en inglés. Y lo que tratan de hacer, por ahí lo tienen escuchado, muy relacionado con el tema Bitcoin y demás. Pero lo que se trata de hacer con este blockchain, más allá de la Bitcoin, de las monedas electrónicas, que sirve para cualquier área, de hecho en el registro de la propiedad automotor ya se aplica, sirve para poder ir atrás en el tiempo y tener registrado como forma asientos indubitados. La palabra mágica es certeza. Que haya certeza en los pasos previos de ese contrato, o de ese registro, o de ese dominio. Entonces sabemos que el que nos está vendiendo compró porque a su vez le compró al vendedor anterior y está todo bien hecho. Y además sabemos que estamos comprando algo que se va a poder unir nuevamente con nuestro patrimonio. Ya sea un Bitcoin, ya sea un auto, ya sea un inmueble el día de mañana. Yo tengo dos primos políticos que son escribanos, digo que se están quedando sin trabajo. Ellos que tratan de abarcarnos siempre ahora quieren hacer las sucesiones y demás, y yo digo, ya se están quedando sin trabajo ustedes. ¿Por qué? Porque el tema de las escrituras, la formalidad y demás, uno hoy puede pedir un informe de dominio por internet y en 24 horas lo tiene en el registro de la propiedad inmueble con firma digital y todo. Entonces, tranquilamente, los escribanos podría ir cediendo de a poco. Que empiece a haber otros métodos, otros mecanismos de certificación de actos o que las partes inscriban actos de alguna forma. Se utilizó mucho con esto del Bitcoin y eso es lo que trajo certeza, seguridad jurídica y nos permite comprar una moneda de esas, que a mí me gusta, me meto en eso, me loco, pero bueno, no hay que negarlo tampoco. La importancia que hizo que eso aflore tan fuerte fue que uno es propietario de eso y es tan fuerte la seguridad, la certeza que tiene, que nadie me lo puede sacar, es inalterable, no puede ser hackeado. Por eso incluso hubo casos, ahora salía hace poco, uno que había perdido una node o algo por el estilo, no tenía el token, se había ido no sé cómo a la basura y había perdido 10.000 bitcoins, que creo que $20,000 cada uno, algo así, y estaba desesperado volviendo un basurero. Porque el tipo no encontraba las claves para... Él mismo no podía acceder a su propia billetera electrónica. Pero la tendencia es a eso, contratos inteligentes y blockchain, o cadena de bloques. Y se va a utilizar mucho. Hay una nota también subida ahí de cómo se usa en Islandia desde el primer día del nacimiento de los nuevos ciudadanos. Está bien, estamos hablando de un país que tiene una población de menos de 2 millones de habitantes, pero cuando apenas los anotan en el registro civil ya tienen asignado un montón de cuestiones futuras, donde tiene que ser vacunada la dirección, todo electrónico, toda la vida electrónica. No necesitan documentos, véanlo si quieren con carpetas compartidas, tienen todo eso. Así que la forma es otra de las cuestiones que va a avanzar muchísimo y se va a ir modificando en materia de contratos. Y eso de los contratos inteligentes son también relacionados con la tecnología, se refiere a etapas de un contrato que se llama autoejecutables. En un contrato periódico que sabemos que va a pasar
algo, a raíz de la aplicación de la tecnología, hay etapas de ese contrato que se aplican automáticamente, sin que las partes hagan nada. Se podría aplicar, por ejemplo, el día de mañana para pagar el contrato del canon mensual de un contrato de locación de inmueble. Yo directamente pago y un contrato inteligente lo manda de recibo y queda sentado y no puede discutirse. Vamos de vuelta por esa palabrita de hoy, certeza. Tiene certeza, está fuera de duda, puede comprobarse fácilmente, no se pierden las cosas. Entonces ahí vamos por ese lado con las etapas de un contrato ejecutado. Hay una nota también ahí que habla de algo que está explorando Toyota ahora, para que se den cuenta a dónde podría aplicarse estos contratos. Toyota está viendo la posibilidad de, en un auto que vende como 0 kilómetros con crédito arrendario, poner alguna seguridad para la empresa, para el fabricante, que en caso de que el propietario del auto no pague la multa de la prenda, no pueda poner en marcha el auto. Y eso, dicen, evitaría toda la cadena de intermediación en el medio. El banco, el vendedor, la recaudadora, todo, directamente. No pagaste la cuota, tocás tarde y no prende el auto, no enciende. Entonces andá a pagar la cuota y te habilitamos de vuelta el auto. Imagínense, eso tiene que tener un trasfondo legal también, hay un contrato de por medio. Así que de acá a 5 o 10 años vamos a hablar de qué estamos hablando en esta materia, por lo menos en todas las modificaciones. Por eso les digo que el consentimiento y la forma son lo que más se va a modificar, lo que ya se modificó y lo que va a seguir modificándose muy rápidamente. Por ahora vamos a seguir el causalismo y el objeto podrá variar un poco, pero forma y prueba, forma y consentimiento seguro va a ir cambiando aceleradamente. Entonces vamos a ver los artículos del prueba. ¿Lo tenés? Dale. Vamos a cerramos lo del prueba. Artículo 119. Leyes de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a la razonable conexión de la sala crítica. Con la misma lo que disponen los hechos procesales es Ahí, un segundo, dice lo que disponen las reglas procesales. Veamos brevemente dos cuestiones procesales. Lo mismo, no nos queremos ver en procesal, estamos en contrato, pero hablamos del procesal, porque lo menciona el código, dice las reglas procesales. Y de vuelta, relacionando formas, pruebas y efectos. Tanto en capital como en provincia, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, existe una regla procesal, no vamos a meter mucho, solo las reglas de ida y vuelta entre el código y el proceso. El código civil y comercial y el proceso, que son los principios, ¿no? El onus probandi, ¿escucharon hablar de eso? ¿Sobre quién recae la carga de la prueba? Como regla procesal, el que alega un hecho o circunstancia tiene la carga de la prueba. Eso también surge como un principio que tenemos que tener noción desde el contrato. Así como estamos hablando del procesal desde el contrato, desde el procesal hacia el contrato también vamos a nombrar este par de cositas. Onus probandi. Capital, provincia, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, quien alega un hecho lícito debe probarlo. Porque con eso prueba los efectos de su reclamo, de su intención. ¿Sí? Desde el contrato yo les hablaba también de una teoría de responsabilidad, ¿se acuerdan de la obligación y la teoría de la responsabilidad civil? Un acto ilícito humano, voluntario, una relación de causalidad que causa un daño y causa un efecto, tiene la obligación de repararse. ¿Sí? Con contrato pasa lo mismo, hay una teoría general de la responsabilidad contractual. Aunque a partir del 2015 la tendencia fue unificar la responsabilidad en una sola. ¿Sí? Pero así todo todavía tenemos que verlo desde el procesal. Yo les decía, ¿qué es lo que vamos a tener que probar con el contrato? Primero, antes que nada, que existe el contrato. Que existe el contrato. De vuelta hoy, certeza, seguridad, certeza, forma. Si yo hice el contrato por una forma, aunque sea más severa de la que lo pedía la ley, voy a tener mejores chances de probarlo. Por eso les digo que prueba y forma y prueba son las dos caras de la misma moneda. Si yo celebré el contrato con un instrumento por escribano o por una escritura pública
o lo agregué a un expediente judicial o algo por el estilo, voy a tener mayor posibilidad de prueba, va a haber certeza. Y esa certeza se le puede imponer a todos, a la contraparte y a los terceros. Muchas veces los problemas no vienen con la contraparte, sino con los terceros. De hecho, en el código se incluyó, está en la guía de lectura, los temas de boletos de compraventa frente a la quiebra del vendedor. Eso está en el código regulado ahora en la compraventa. ¿Por qué? Porque hay infinidad de casos de jurisprudencia y demás de supuestos que se planteaban de boletos contra el vendedor que quiebra. Entonces, llegamos a un punto en que habría que unificar criterios, porque la sentencia dice una cosa y dice otra, y habría que unificar criterios. Se unificó criterios y se incorporó el código, que es el fenómeno de la importancia de quién. Entonces, lo primero que tengo que probar que el contrato existió. Y lo segundo, el contenido. Lo mismo, si hice el contrato por instrumento público, va a ser fácil probar que el contrato existió y que cuál era el contenido, cuáles eran las obligaciones de las dos partes. Una vez que probé el contrato y el contenido, voy por la prueba del incumplimiento. Que podría darse ahí también un onus probandi a cargo de las dos partes. La parte actora, la parte acreedora, va a reclamar ¿qué? La tercera opción. ¿Qué tiene que reclamar? El cumplimiento. Y el otro podría probar, para defenderse, el cumplimiento. O, si no llegas, un eximente de responsabilidad. Por ejemplo, exacto. El periodo de previsión, fuerza mayor, imposibilidad de cumplimiento. ¿Se entiende esto? ¿Cómo relacionamos causa, forma, prueba y efectos? Responsabilidad. Vamos a volver sobre eso con el tema de efectos. Los efectos lo tienen el lunes ya. Traten de leer algo para efectos, porque ver efectos en 2 horas es bastante complicado. Si pueden leer efectos para el lunes, igual el miércoles que viene seguro retomamos. Dale, seguimos por favor. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llevar la base de comisión según las reglas críticas y con las reglas que disponen leyes procesales, excepto disposición legal que establezcan un medio especial. Bien. Los contratos que sean uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Ese es el límite que ponía Vélez, pero en pesos, en valor. Ahora es más referido a los usos y costumbres. Y el artículo 100, ¿no? Sí, y 20. Prueba de los contratos formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida de los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos. Si hay posibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad Ahí. o... Yo le decía el contrato de locación de inmuebles, por ejemplo. Vamos a parte de presencia, bueno, contrato formal solemne en realidad debería probarse por forma escrita. Es de uso y costumbre celebrar un contrato de locación por escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo soy inquilino, soy locatario, en realidad tendría que probarlo mostrando el contrato. Pero nos da la posibilidad el código de decir, bueno, podés utilizar testigos y podés utilizar otros medios de prueba. Por ejemplo, un contrato de locación así medio informal, celebrado normalmente, yo podría acreditar que estoy todos los meses transfiriendo un canon locativo al locador. Que estoy en uso y goce de la cosa, ¿cómo lo acredito? Y la dirección de mi DNI está en ese domicilio, la dirección de mis hijos está en ese domicilio, el colegio de mis hijos denunció ese domicilio como domicilio de la familia. Tengo servicios a mi nombre, desde tal fecha. Hay impuestos, los puse a mi nombre. ¿Sí? Entonces estoy acreditando por otros medios un contrato que en realidad debería ser exhibido. ¿Por qué? Los usos y costumbres indican que sería celebrado por escrito. ¿Sí? ¿Terminamos ahí? No. Dale. O se exige el principio de prueba instrumental o condición de ejecución. Se considera el principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato. Recibo, por ejemplo. Tengo los recibos todos los meses de los propietarios que me ponen, nos ataca la naturaleza. Todos los meses me dan recibo por canon locativo. Tengo toda la pila de recibos de los últimos 2 años, por ejemplo. ¿Sí? Saltamos un segundo al Código Procesal. Anótense para leerlo después, artículo 377 del Código Procesal de Nación o de Provincia. 377. Que está esto del onus probandi.
Dice, incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirma la existencia de un hecho o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Por ejemplo, un contrato, un acto jurídico bilateral. ¿Sí? Como de vuelta, incumbirá la carga de la prueba a la parte que alegue la existencia. Yo digo, celebramos un contrato. Bueno, mostralo, civil. O probarlo por otro medio. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Entonces el actor, el reclamante, el acreedor contractual va a tener que probar que el contrato existió, cuál era el contenido y, llegado el caso, el incumplimiento o se da vuelta al bonus probandi y el demandado va a tener que decir: yo ya cumplí, acá está el recibo, o yo cumplí, acá entregué la cosa. Ahí vamos cerrando entonces entre el Código Civil y el Código Procesal la cuestión. Si está en el Código, ¿están haciendo procesal? Sí, bueno. Pregunten, vean, ahí en procesal el tema de la carga dinámica de las pruebas. Por eso sí se incorporó en el 2015 en el Código. Pero ya es un tema procesal, es al revés. Se metió el Código Procesal adentro del Código Civil. Un poco la deformación viene de esto, entre el orden probandi y demás, con el tema de la jurisprudencia. Pues los jueces empezaron a decir que el orden probandi famoso podía llegar a invertirse si quien estaba en mejores chances de probar una circunstancia era la parte contraria. Por ejemplo, un juicio de un consumidor contra un banco. La mala praxis, ¿no? ¿O no? Ahí es más peligroso. Ahí me parece más peligroso. Pero a mí me gusta ese tema de las cargas dinámicas, ya lo metemos en temas procesales. Pero en cuestiones donde hay una compañía de seguros, un banco, ¿por qué? Porque tienen sistemas electrónicos, sistemas de registro, tienen asientos contables, asientos comerciales, tienen medios, tienen personal. ¿Sí? Entonces hay un montón de medios que están a disposición de esas personas jurídicas organizadas que hacen que, si yo digo, bueno, celebré un contrato por ahí, pero lo perdí, el otro tendría que tener algún tipo de prueba. Por ejemplo, perdí el contrato, pero tengo el número de póliza. Entonces, el que no puede perder el contrato es la compañía de seguro. Yo diciéndole, bueno, acá está el recibo, dice póliza tal, bueno, mostrá vos el contrato, que vos lo tenés que tener, no lo puedes perder. Se invierte ahí un poco la carga de exhibir el documento. El consumidor podríamos entender que no lo tengo, no lo haya perdido, me robaron la computadora, perdí todos los comprobantes, pero el banco tendría que tenerlo, no puede decir, no, se borraron. Entonces ahí hay una inversión de la carga de la prueba, esta famosa teoría que empezó como siempre en la jurisprudencia de la carga dinámica de la prueba. Hay casos donde los jueces empezaron a decir, está bien, el orden probante está todo bien, pero en este supuesto el que está en mejores condiciones de probar es la parte demandada. Por lo tanto, la parte demandada es quien tiene que traer las circunstancias de prueba respecto a este contrato, por ejemplo. Entonces ahí el orden probante cede un poco en virtud de esto de la carga dinámica de la prueba. Por ejemplo, yo no tendría que probar la existencia del contrato porque está en mejores condiciones de probarlo al banco. Entonces, como mostrar un indicio, por ejemplo, el pago de la póliza, que tendría que traer el contrato sería la otra parte. Con los médicos que decían ahí es el tema más complicado, porque bueno, una mala praxis ya pasada, ponerle la carga al médico de probar es más difícil, ¿no? Porque reconstruir ese hecho es bastante más difícil. Sí. Pero cuando estamos hablando de asientos contables, registrales, comerciales, documentación y todo, hay alguien que tiene mayor capacidad de almacenar y registrar que el otro. No, pero ¿algo más? yo entiendo lo que dice ella, pero también en el caso de los médicos ellos no tienen el registro de historia clínica. Sí, bueno, pero la historia clínica es un documento unilateral. Pero los estudios no. Sí, está bien. Este ejemplo nos dieron los cuatro. Muestra la historia clínica y después guardando de los estudios, pero ya está. No le puedo pedir al médico que pruebe. Eso es para mí, ¿no? Simplemente, a mí me gusta mucho el derecho. Tratemos de hablar si tienen una puerta, la duda, no hay problema. Me gusta mucho procesar. Pero pedirle al médico que pruebe que no hizo mala praxis es una mala interpretación de la carga dinámica de la prueba. Sí, me parece que es muy viable en esto de las compañías de seguro, de los bancos, en relación a documentación, especialmente.
Pero decirle al médico, mirá, vos sos el que mejor estás en condiciones de probar, así que probá que no cometiste mala práctica. ¿Cómo hace? Más allá de la historia clínica, tiene la carga de traer la historia clínica, los estudios complementarios, pero de ahí no podemos pasar. En realidad me parece que yo lo que quería decir era que, por ejemplo, en realidad cuando uno va, no va solamente contra el médico, sino va contra la clínica. Sí. Entonces, la carga dinámica de la prueba sería contra la clínica, contra la institución, que tiene a cargo. Sí, la custodia de la historia clínica, sí, los estudios complementarios, pero más allá de eso, no es que el médico tiene que probar que no hizo mala práctica. Me parece que eso es mal entendida la inversión de la carga de la prueba. Pero háblenlo del procesal. Háblenlo del procesal. Por ahí tenemos que ver dos temitas. Si algo más de forma de prueba, ¿están comentando algo? ¿No? ¿Segura? Igual a mí me quedó una duda aparte. Sí, dale. En un momento hice procesar el pasado, Sí. que habían hablado de se alega, no sé si es así, pero se prueba sobre los hechos que vos admitís que existieron, sobre los que no existieron o sobre los que negás. No sé si no es que no era obligatorio probar, porque se hizo una mezcla, pero en este caso del médico, si él dice que no hubo mala praxis, encima está obligado a probar que no hizo mala Exacto. praxis. No, Porque cuando uno niega el hecho, no se... Hechos lícitos, hechos ilícitos, en el sentido civil. Entonces, si se trata de un hecho ilícito, que lo están acusando, no tiene la carga de probar que no ocurrió ese hecho ilícito, sino es al revés, que tiene que probar que cruzaste un semáforo en rojo. Yo digo que el otro cruzó en rojo, yo tengo que probar que el otro cruzó en rojo. A eso, el hecho ilícito. Claro, el hecho ilícito o lícito, civil, desde el punto de vista civil. Sí. El ejemplo que dio la compañera, por el semestre pasado, yo recuerdo que cuando vimos este tema, nos habían dado ese ejemplo en la mala praxis. El semáforo de la mala praxis. No, lo de mala praxis cuando vimos carga dinámica de la prueba. ¿Y qué En decía? caso de mala praxis, se invertía la carga de la prueba. ¿Se invertía? Claro. Es muy difícil, el tema de mala praxis, ahí es muy difícil de probar. Tengan mucho cuidado si tienen el tema de mala praxis, porque la prueba por la parte de atrás es ilícita. No coincido, si pierdas tan directamente la carga de la prueba y sea el médico y que tenga que probar. Acuérdense que es una obligación del médico, no los resultados, realmente la medicina muy pocas especialidades chiquitas en medicina son de resultados. Sí, a eso iba yo. Puntual, muy puntual. Yo, por ejemplo, iba pensando en esto, en oftalmología, cirugías de catarata, el lente intraocular, por ejemplo, le deben poner, y cuando le ponen no ve, es una mala praxis. Ese es el resultado, porque el paciente tiene que ver. Sí, bueno, a ver, está sujeto a ciertas... Lo estábamos viendo en procesal y me comprende la pena de ley porque soy abogado del Instituto para la Ley. Pero está metiéndose... Hay una serie de factores también externos al acto médico. En ese instituto una vez tuvimos un caso que la señora fue operada y me dijo absoluto reposo, esto es una operación sencilla también, catarata, y viene a la semana, no, a las 24 horas llama, dice que tenía el ojo irritado, se había puesto una botija, dice, bueno, venga a ver al médico, no viene. Sienta la historia clínica, 48 horas se la convocó, no vino. A los 3-4 días llama a la hija, no, le llora el ojo, esto, lo tengo como irritado, bueno, venga. Vamos mañana porque no podemos, no tenemos tiempo. Vinieron como a los 4 o 5 días de la operación y la señora empieza a relatar, no, el día después de la operación me puse a barrer en mi casa. Bueno, pero ahí están las indicaciones, mi marido trabaja en un centro, por eso. Me están contando de qué hacer. Sí. Digo, bueno, escribí la historia clínica, fecha acá, después de la consulta, esto, el otro, y poner que la señora manifiesta que a las 24 horas se puso a barrer y se la firmó. La señora firmó la historia clínica. Se ganó el juicio. Claro, pero vuelvo a decir, como también tengo conocimientos del tema, por eso pregunto, hay ciertos momentos en que, por ejemplo, no quiero entrar mucho en detalle, pero cuando se le coloca la lente intraocular se le va al ojo y le tienen que poner otra. Sí, pero por eso estamos hablando de algo que no es matemática, la operación esa especialidad. Acá dice el compañero cirugía estética, son algunos aspectos de la odontología, puede ser, qué sé yo. No obviamente una operación odontológica, pero hay un aspecto, no sé, me hago limpieza de puto, qué sé yo, no sé. No puede ser, bueno, salgo livianito, no sé,
depilación definitiva, qué sé yo, no sé, cosas que uno dice, bueno, esto no da resultado, no de médico, pero ahí para mí no es de médico, la pornografía tiene tanto impuestos, tantas cuestiones aparte que siempre hay un riesgo inherente a un acto quirúrgico. Pruebas ya terminamos, ¿no? Los artículos tenemos completos. Bueno, pruebas es eso. Recuerden el tema federal, recuerden que hay actividad delegada por las provincias al gobierno nacional, entre las que no se cuentan los códigos de procedimientos locales. De las cuestiones de proceso de prueba van a estar regidas por el Código Procesal Local. Entonces, en los libros, por ahí algunos libros traen prueba confesional, prueba de testigos, no se metan en eso porque no nos interesa. Las reglas procesales, los medios de prueba, cuando les empiezan a dar los libros de contratos de testigos, documental, informativa, no, eso no. Vayan a los principios generales de prueba que están en el código. La regla general, las excepciones, tengan noción que es el orden probante y la carga dinámica de las pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que probar de acuerdo a qué lugar ocupamos en los efectos y la responsabilidad? Y nada más. No se metan a estudiar testigos, confesional, informativa, todo eso, pericial, eso es procesal. Y eso es en cada provincia en particular, en cada jurisdicción en particular. Eso no va. Hay 2 o 3 autores que se pueden hacer eso. En materia de contratos no es la idea. Les decía, tenemos que ver interpretación y principios. Vamos por interpretación primero. Ya empezamos a integrar un poco todos los temas que venimos viendo, con interpretación incluso. Básicamente cuando uno está interpretando lo que hace la reconstrucción histórica de los hechos. Interpretación, Gersi dice es eso, interpretación histórica de lo que sucedió, de lo que se acordó, en este caso del contrato que se celebró, del negocio. Y yo les decía, cuando les toque como abogados, tengan en cuenta que el contrato se puede negociar y celebrar entre las partes y después al día siguiente de celebrar el contrato pueden empezar a hacer lo contrario. Esa es la conducta de las partes, está siempre conocido en el código como la conducta de las partes. Y eso también es materia de interpretación. Entonces lo que vamos a tener para interpretar básicamente va a ser el contrato y la conducta de las partes. Son las dos cuestiones. Porque de vuelta, la conducta de las partes puede ser lo opuesto a lo que decía el contrato. Pero el caso siempre llega cuando viene el conflicto. Y entre el conflicto es donde buscan en el cajón del contrato y vemos qué dice. Y resulta que las dos partes están haciendo lo contrario de lo que habían acordado. Pero tácitamente lo habían aceptado. Enfóquense también en cuestiones de forma y prueba de vuelta. Estamos probando porque hay un conflicto, hay un proceso. Y hay un último intérprete que es el juez. Por eso ver si dice esto la interpretación es la reconstrucción histórica de los hechos sobre los instrumentos sobre el contrato. Y de vuelta, teniendo en miras la prueba de que el contrato se celebró, que existió, cuál fue el contenido, cuál fue la conducta de las partes, cuáles eran las obligaciones y se cumplieron o no. Eso es lo que tenemos que interpretar. Entonces la bondad de la redacción va a ser que haya más o menos cuestiones que interpretar. Cuanto mejor esté hecho el contrato, menos para interpretar va a haber. Sería el ideal. Porque las partes, si dejaron todo muy bien en claro, no puede haber duda de interpretación. Un vicio hoy que hoy me pasa mucho, agarro un contrato, lo arrancó por otro y le damos 50 interpretaciones distintas posibles. Van a haber confusión, yo le digo, cuando vemos extinción, en las sentencias se confunden palabras técnicas como revocación, resolución, rescisión. Son 3 figuras distintas. Se utilizan como sinónimos. Entonces, el mal uso del vocabulario o una mala redacción lleva a que haya distintas posibles interpretaciones con solo leer el contrato. Y a eso le tenemos que sumar la conducta de las partes, como hecho interpretar. Entonces, ahí estamos dejando muchas figuras, muchas cuestiones por abiertas, muchas cuestiones sujetas a la interpretación. De vuelta, de las partes y del tercero imparcial que es el juez. De las partes están interpretando lo que escribieron y la conducta de ellas mismas, y el tercero que está fuera de eso
es el juez, y tiene que resolver. Y al juez, ya que estamos hoy con procesal, frente al juez van a ver que hay dos tipos de realidades. La realidad formal del expediente, que es lo que las partes pudieron probar en el proceso, y la realidad real de las cosas que no las puede saber el juez. No hay forma de eso. Si la ideal sería que el juez sepa realmente qué es lo que aconteció. Es imposible. Entonces lo que se hace es una reconstrucción histórica por los medios de prueba. Y eso lo tiene que interpretar el juez. Y va a fallar en realidad, va a fallar en relación a la realidad del expediente. Porque son los elementos de prueba que las partes pudieron aportar. ¿Sí? Y en base a eso el juez va a sentenciar interpretando lo que pueda deducir. Entonces ahí hablamos de una reconstrucción de hechos, circunstancias, un proceso de reconstrucción. Van a hablar un poco más de doctrina y demás, pero yo les marco 3 herramientas de interpretación importantes. También las reconocen la doctrina, la jurisprudencia. 3 esenciales que tienen que manejar. Esenciales. La primera herramienta es la interpretación en sí misma. Es esto que venimos hablando. El juez va a valorar, las partes tienen que valorar realmente todo lo que tienen sobre la mesa. ¿Quiénes son las partes? ¿Qué educación tienen? ¿Cuál era, se acuerdan? Causa fin, causa fuente. ¿Cuál era la causa que nos motivó a celebrar el contrato? El objeto, la experiencia de las partes, la experiencia que tienen las partes en los negocios, la profesión, la educación y todo el contexto histórico, social y económico del negocio. Es lo que Gersi llama la interpretación en sí misma. Lo que hacemos cuando leemos un libro, por ejemplo, estamos interpretando una historia y los elementos que nos están dando. La primera herramienta la llamamos interpretación en sí misma, la interpretación. Coincide con el nombre de la unidad, coincide con el nombre del capítulo. La segunda que vamos a ver es la rectificación. Y la última, la integración. Ahí empezamos a integrar precisamente la materia, lo que venimos estudiando. Por ahí vimos, primero, antes que nada, 9, vamos al código, ¿no? 951 de los 60 facultades de los jueces. ¿Qué pueden que no hacer los jueces? ¿Se acuerdan? Los jueces no pueden modificar el contrato. No puede ir el juez a modificarlo. Sí puede revisarlo de oficio de cuestiones de orden público o de forma no oficiosa si una de las partes se lo pide, pero no frente a una cuestión de orden público. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos. Entonces ahí tenés las reglas de juego para los jueces también. Un poco está dictando una norma del proceso, está diciendo qué puede hacer y qué no un juez. ¿Sí? Y eso se aplica a la interpretación. El juez puede rectificar un contrato. ¿Cuándo puede rectificarlo? ¿De oficio? ¿De oficio cuándo? Cuando se viola el orden público. Cuando se viola el orden público. La autonomía y la voluntad de las partes fue más allá del orden público, por ejemplo. Celebrar un contrato para transportar por el país mercadería de sustancias de drogas prohibidas. Entonces fueron más allá del orden público y el juez lo puede modificar de oficio. ¿Qué hace el juez ahí? Lo rectifica. Ahora vamos a ver ejemplos más cercanos a la realidad para que, bueno, cuando vimos ese artículo lo nombraba yo. Le ponemos una tasa de interés muy alta usuraria, la creó el deudor, entonces esa tasa de usura hace que el juez pueda lo tenga que realizar de oficio, o hay usura. Y en la integración, el juez también puede actuar, porque nosotros acá hicimos algo, ¿se acuerdan? En el cuadrito decíamos contratos, presupuestos, y decíamos 2 presupuestos para los contratos, que eran ¿cuáles? Exacto. Marco económico, la necesidad de realizar, ¿se acuerdan del hecho económico imponible de Bercy? La necesidad de realizar contratos, actos de comercio y demás. Y el marco jurídico. Hoy hablamos de fuentes por acá. Entonces hay todo un marco jurídico. Y nuestro contrato, si esto es un contrato,
no está integrado solamente por las cláusulas que están en este contrato. Dentro de este contrato está integrado todo el marco jurídico, el otro presupuesto de los contratos, que haya un marco jurídico. Entonces, dentro de nuestro instrumento privado, un contrato, va a estar involucrado todo el marco jurídico. Desde una norma del Tratado Internacional hasta una resolución de la FIP, pasando por leyes provinciales, leyes municipales, ordenanzas, leyes nacionales, reglamento del ministerio, lo que sea. Todo es marco jurídico. Y ese marco jurídico va a estar integrado al contrato. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funcionan estas dos herramientas que son las más importantes de interpretación. La rectificación y la integración. Son las que los jueces aplican usualmente cuando dictan sentencia. Rectificación, en cierto grado también interpretación, pero en gran medida la rectificación y la integración. ¿Sí? Entonces decíamos, cuando celebramos contratos, nos estamos autorrestringiendo nuestra voluntad. Porque me estoy obligando a algo. Cuando celebro un contrato me obligo a algo. ¿A qué me obligo? ¿A hacer o no hacer, o a dar, o a entregar, o a pagar? Me obligo. Y al obligarme, restringo mi propia libertad. ¿Sí? Eso tiene límites. Los vimos ahí también a partir del 957 al 965. En la estructura del contrato dijimos que los límites de la autonomía y la voluntad, ¿cuáles eran? El orden público, la norma, ¿qué más? Vayan a ningún código, no vengan a ver. La moral, las buenas costumbres, ¿qué más? Código, ¿cómo? Ley, orden público, moral y buenas costumbres. ¿Qué artículo? 958. Entonces ahí tenemos el límite del orden público. Si superamos, el límite de la autonomía, si superamos la autonomía, nos pasamos, celebramos un contrato avanzando más allá del límite de la autonomía, el juez va a tener que rectificar. Caso típico, fácilmente de entender, de todos los días cotidianos, celebramos un contrato de locación de inmueble acá en el centro urbano, no en un lugar fines turísticos, en un stand, nada por el estilo, en 6 meses. Le ponemos un plazo de duración al contrato de locación de inmueble para vivienda, un plazo de duración de 6 meses. ¿Se puede? ¿No se puede? No vieron ustedes todavía parte especial, pero no se puede. ¿Por qué? Porque en materia de locaciones, hoy estamos en boga, estamos discutiendo esto, con la modificación del año pasado, que se cambiaron los plazos y todo. Es un tema tan delicado de la vivienda en nuestro país que el legislador siempre dice: ojo, estas cuestiones del contrato de locación de inmueble son de orden público. Por ejemplo, la duración del contrato. La duración del contrato es de orden público. Usted no le puede establecer una duración de 6 meses. Porque realmente cuando llega el vencimiento del contrato de locación es donde el locador aprovecha para ajustar incluso de más la renovación. Que se trata de prorrogar un poco ese momento. Hasta la reforma, que fue la primera reforma al Código Civil, veníamos en 2 años. Y estaba bastante tranquila el mercado inmobiliario con esos 2 años, hablando de vivienda. ¿Sí? Pero la reforma esta lo llevó a 3, la vivienda, en un contexto de inflación. Entonces, se mezclan esas variables y a los pocos meses de haberse promulgado la primera modificación del código, los propietarios de inmuebles sacaron del mercado inmobiliario de los inmuebles. No hay más locación de inmuebles. ¿Por qué? Porque 3 años muy largos de mucha inflación y no me dejan ajustar. Entonces saco mi inmueble del mercado de locación. Pero volviendo al tema, rectificación. Celebramos un contrato de vivienda por un plazo de 6 meses de duración. ¿Lo podemos celebrar? No. Podemos celebrarlo. Locador, locatario están de acuerdo, lo celebran, lo ponen por escrito, lo firman, el locatario ingresa al inmueble y está habitando con su familia. Llega los 6 meses y un día, el locador dice: bueno, reintegrámelo.
Y otro dice, bueno, no, ¿qué va a decir el locatario? ¿Qué dice? Ustedes son abogados del locatario, a ver quién se anima. ¿Cómo sería el caso? Contrato de locación, locador, locatario, locación para vivienda, ¿sí? Donde el locador y el locatario acuerdan que el contrato va a durar 6 meses. 6 meses y un día, el locador le dice reiterable la posesión. Terminó el contrato, está extinguido. ¿Qué le respondería como abogado del locatario? Nunca hubo contrato, ¿no? Es nulo. Mínimo de la ley. No, Nunca hubo contrato. contrato hubo, no le conviene que no haya. Hay Lo que la ley dice que se el contrato es nulo El absolutamente. ejemplo que te está dando de ese mes. Y ahí dice alguien dice el mes jugado es nulo el contrato. No. Vamos a pensar, vamos a darle la chance al juez ese de equivocarse. Pasaron 6 meses. ¿Qué hacemos con los 6 meses? ¿Los devolvemos? Yo te devuelvo la posesión. ¿Vos me devolvés si está en el locativo? ¿Quién dijo lo anularon? No es correcto. Es prorrogable. Yo creo que nulo absolutamente no es. Porque algo existió. Bueno, hay responsabilidad, existió un contrato, fue celebrado. Les meto algo más para empezar a complicarlos. 1068. Vamos, lea todo fuerte. Hacemos 10-15 minutos más y cae un café. Expresiones masculinas. Cuando a pesar de las reglas convenidas en los artículos anteriores persisten las dudas, el contrato y el capítulo de requisitos se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado. Para él, obligado. Y si es artículo oneroso, en el sentido de produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes. Bien. Y 1068. Hay algo que se llama indubio pro contrato o principio de conservación del contrato. Lo tenemos que empezar a ver también como principio, por eso se lo pronto, después lo vamos a explicar bien, pero principio de conservación del contrato, principio de conservación del negocio. Que es algo que en materia de nulidades fue muy fácil evitar nulidad. Como nos pasaba con el 2017 y 2018 con forma, ¿se acuerdan? Traten de no ir como ejercicio automático de decir nulidad de afuera. No existe. Esa es la última solución. La nulidad es la máxima sanción civil. La nulidad es la máxima sanción del derecho civil. Decir que un acto es nulo absolutamente en civil es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Porque las partes tienen que devolverse las prestaciones por consecuencia de terceros. Entonces, buscar enseguida la nulidad absoluta es lo peor que podemos hacer en civil. 1068, indubio pro contrato, indubio pro negocio. Tratemos de salvar el negocio primero. Y esto nos permite, sí, decretar una nulidad parcial de la cláusula. Entonces, de vuelta, tenemos este contrato que dice que es celebrado por 6 meses. ¿Qué hacemos? ¿De cuenta que nunca existió nulidad absoluta? ¿Lo rompemos? No. ¿Rectifica los 6 meses por 3 años? Rectificamos el contrato con una norma de orden público que está por allá al final del documento. En la parte especial, usamos esta herramienta de interpretación, que es la rectificación. Por el 960 la va a pedir la parte o la va a hacer el juez de oficio. Pedimos la rectificación de la cláusula en pos de la existencia del contrato y del negocio. Que el negocio siga vivo. No matemos al negocio, el contrato. Si lo único nulo que tiene es que pusieron un plazo indebido. Y obviamente esto va a saltar solamente si hay conflicto, porque si a los 6 meses y un día el locatario dice, bueno, está bien, me voy, baja la cabeza y se va, ya está, terminó el problema. Pero si hay conflicto, de vuelta, abogado del locatario, que decimos? Rechazo su intimación a reintegrar la posesión, rectifique el contrato, el plazo real de duración, me faltan todavía 2 años y medio. Debe entenderse en virtud del artículo tal y la rectificación que hay que hacer del contrato, que el contrato en realidad fue celebrado por 3 años y no por 6 meses. Rectificamos el contrato. ¿Sí? Lo plantea la parte si es en cuestión de índole personal, de interés singular, o lo plantea el juez de oficio, si afecta al orden público. Tasa usuraria, entrar una demanda del 500% anual. Yo no puedo darle una sentencia del 500% anual al acreedor. Es una exageración, usura. Pero tampoco voy a negar que existió la deuda. El deudor dice, sí, la debo, no contestó la demanda. Entonces, ¿qué hago? El juez le pone un límite, rectifica la tasa que establecieron en el contrato. Rectifica. Obviamente esto se va a ejercer
o por vía de autonomía de la voluntad, las dos partes de acuerdo ratifican el contrato, o el juez por su imperio, con el martillo en la mano, rectifica, o sea, con la sentencia obligatoria. ¿Sí? ¿Cortamos acá o vamos a integración? ¿Qué hora es? 10 minutos hacemos integración y... Y si ponía una cláusula que decía que era temporario o temporada. Bueno, después lo vemos en locación, hay las cuestiones que son aceptadas como excepción a las reglas de duración, están estipuladas legalmente. Puede ser para una embajada, un consulado extranjero, que pueda ser alterar el máximo, puede ser para un lugar turístico, de vacaciones, puede ser para una estada en una feria, que vas a laburarla por un puesto, no voy a alquilar por 3 años. Ninguna de las dos partes quiere eso. Vas con tu familia a la costa, a Mar del Plata, alquilas un departamento, va a pasar enero. Y tenés tu trabajo acá, tu casa acá, obviamente no te vas a instalar allá 3 años. Pero estipula un plazo máximo. Sí, pero vas a tener que dejar constancia que es un alquiler para fines turísticos. ¿Y los de las habitaciones? O es un stand en la feria de Palermo de la ganadería. Cuando terminó la feria, bueno, te vas. No, yo pienso, por ejemplo, una persona que viene a estudiar un posgrado 6 meses y le haces un contrato de vivienda por 6 meses. Bueno, ahí están prohibiendo por competencia de ley con los hoteles y todo, el alquiler de unidades en capital, básicamente, que vive un extranjero, alquila una semana y compita directamente con un hotel. Airbnb y todo eso. Hay una resolución del Consejo del Capital diciendo que eso está mal, que son dos sistemas distintos. A ver, eso es negar también el avance del comercio que quiere la gente, ¿no? Son dos cosas distintas, un hotel es distinto a un departamento. Pero bueno, son excepciones que se van planteando. Y yo no me imagino tampoco un alemán que vino a Consejo de Buenos Aires hablando ahí, diciendo no, rectificame el contrato, yo me quedo 3 años. Como quiere que sacar de lo Entonces, son casos que no te van a plantear la rectificación del contrato. O tenés un puesto en la rural, lo decimos el plato acá 3 años. ¿No? Eso es medio, en la práctica no están esos casos. Así que ahí se van. En la costa lo mismo. Te puede pasar en la costa como Mar del Plata, es una ciudad urbana grande, que alguien haga un contrato medio cubierto, que sea una turístico y en realidad es de vivienda, y ahí puede haber gente viviendo. Integración pasa algo parecido, pero con los blancos o lagunas. Alguien nos mencionó que los blancos o lagunas podemos hacer un contrato y olvidarnos de poner algún aspecto, ya sea voluntariamente se olvidó o voluntariamente. Porque de vuelta, nosotros tenemos un código, tenemos un código que nos trae un montón de definiciones del cuerpo. Este código trae un montón de definiciones, qué es una cosa, qué es un inmueble, qué son bienes registrables. Nos trae normas que se llaman supletorias. Entonces, ¿por qué se llaman supletorias? Porque precisamente esas normas suplen la autonomía de la voluntad de las partes cuando no fue utilizada. Todo por el marco jurídico como presupuesto, todo este código está dentro del contrato. Como todo este código está dentro del contrato, tenemos un montón de normas supletorias que integran el contrato y que en caso que las partes no lo hayan incluido ese aspecto del contrato, vamos a buscarlo acá. Todo esto está dentro del contrato. No hace falta que empecemos, como si pasan los contratos del derecho anglosajón, tienen 10 carillas de definiciones. En este contrato se van a entender cosas por tal cosa, se va a entender un inmueble por tal otra. Empiezan a definir, porque no tienen un código escrito. Como no tienen un código escrito, tienen que establecer a qué se refieren en el contrato. Una especie de compendio de palabras técnicas. Podría pasar si estamos hablando de tecnología y no está en el código, hablando de cuestiones, que al principio de un contrato haya un diccionario, que las dos partes entiendan por ese concepto tal cosa y eso se ponga, pero por términos que no están previstos en ninguna norma. Pero en definitiva, este código, como todo el marco jurídico, está dentro del contrato. Si las partes no usaron su posibilidad de autonomía de la voluntad para escribir en el contrato la cláusula, la buscamos acá, o la buscamos en todo el marco jurídico. ¿Sí? Por ejemplo, ya dentro de 2 semanas empiezan a haber extinción,
no establecer una cláusula de mora. Sabemos lo que es la mora. La obligación es importantísima. La figura del instituto de la mora en todas las áreas del derecho. Laboral, civil, familia, comercial, siempre busquen que esté configurada la mora. Si no, no nace la posibilidad de ejecutar la obligación. Sea contractual, extracontractual. No establecieron un mecanismo de mora. ¿Cómo poner mora a la otra parte del contrato? No lo pusieron. Puede ser por dos razones. O se olvidaron, involuntariamente se olvidaron, o voluntariamente decidieron utilizar el sistema de mora previsto en el código. ¿Tenían que poner la cláusula de mora? No, podían prescindir de esa cláusula. Tenían dos opciones frente a esa posibilidad. O redactar su propia cláusula de mora, o ir a la del código. Como no pusieron nada, se aplica la del código. Se integra el contrato con la cláusula de mora que está en el contrato. Si en un contrato no decimos qué juzgado va a ser competente para entender un conflicto en el contrato, ¿a qué juzgado tenemos que ir? ¿Es nulo el contrato? No. ¿Qué hacemos? Vamos al código procesal, y hay un artículo que nos dice, en caso de conflicto, va a poder iniciar esta demanda en el lugar del domicilio del deudor, en el lugar donde tenía que cumplirse la obligación, en el lugar donde se celebró el contrato, en el lugar de alguna de las sucursales del deudor. Entonces tenemos opciones que están en el código procesal, integran el contrato. Entonces los blancos del contrato, las lagunas del contrato, se integran con todo el marco jurídico. Y esa integración la pueden hacer, o la deben hacer, o las partes o, llegado el caso, el juez. De las partes, el juez van a integrar el contrato con todo el marco jurídico. Las partes y el juez van a rectificar el contrato con todo el marco jurídico. ¿Ven la diferencia entre rectificación e interpretación? ¿Sí? Yo creo que la rectificación es la que más usan los jueces. En segundo lugar, la integración, por vía de analogía, por vía de usos, costumbres. El contrato puede ser integrado con todas las fuentes del derecho. Todas las fuentes del derecho pueden ser integradas en el contrato. En el orden, yo creo que primero rectifican, después integran y interpretación siempre hacen también. El juez tiene que ver en base a lo que se le perdona el expediente, va a interpretar los hechos. Y la conducta de las partes, que está en el Código Nuevo, que debe ser también analizada. ¿Qué fue realmente lo que las partes quisieron hacer en ese negocio? Bueno, vamos a un café y volvemos media más tarde. ¿Sí? Y cerramos